Bueno, en esta ocasión, para explicar el comportamiento del modelo de Mundell-Fleming, nos vamos a apoyar en las mismas dos gráficas que ya hemos venido trabajando. La gráfica del mercado de divisas, en donde vemos que interactúan la oferta de divisas y la demanda de divisas, teniendo en cuenta pues esta situación en donde en el eje vertical tenemos el tipo de cambio y en el eje horizontal tenemos la cantidad de divisas que circulan. En la otra gráfica que nos vamos a apoyar es en la gráfica de IS y LM propuesta por Mundell Fleming, en donde vemos que interactúan en el eje vertical el tipo de interés y en el eje horizontal el ingreso del Producto Interno Bruto de la economía en particular que estemos tratando, al igual que nuestra curva de LM y S y una balanza de pago que se encuentra en equilibrio debido a que el tipo de interés internos está en igualdad o en equilibrio con el tipo, con la tasa de interés externa. En este caso, vamos a estudiar un tipo de cambio fijo que ya hemos explicado anteriormente, a que hace referencia. Y vamos a explicar el comportamiento ante una situación que se presente en donde el Banco de la República o el Banco Central decida aplicar una política monetaria expansiva. La entidad central, el Banco Central o en el caso colombiano el Banco de la República, al decidir implementar una política monetaria expansiva, va a generar lo siguiente en la curva de IS y LM. Se generará de alguna manera que esta curva de LM se desplace hacia la derecha, pasando de una LM1 a una LM2. Es decir, que pasaríamos del punto de equilibrio E1 a un punto de equilibrio E2, encontrándose entonces o conectándose con la curva IS en un nuevo punto, que es el que hemos llamado E2, en donde, si nos ubicamos acá, encontramos un Y2, un ingreso mayor al ingreso 1 y una tasa de interés interna menor en este caso. Esta situación en donde pasando nosotros del equilibrio 1 o el punto inicial al equilibrio 2, tenemos una situación en donde nuestra tasa de interés real interna o esa tasa de interés doméstica es menor a la externa o bien sea a la extranjera. Esta es una situación que va a conllevar a que en el país, al tener esa tasa de interés interna o doméstica menor que la extranjera, los capitales los capitales que se encuentran en el país se van a querer ir a otros países. ¿Con qué propósito? Porque las tasas de intereses de otros países pues van a ser mucho más atractivas para ellos y por lo tanto les van a generar mayor rendimiento. Esta situación conlleva a que los dólares del país salgan a otro país o a otra parte. Situación que genera una disminución de la oferta de divisas que se dan en el país, que lo vemos reflejado acá en el mercado de divisas. Es decir, que esta curva que nosotros tenemos acá de oferta de divisas va a tener un desplazamiento hacia la izquierda, en donde va a encontrar un nuevo punto de equilibrio. Entonces nos ubicaríamos nosotros acá, en donde pasaríamos de un Q1 a un Q2 y tendríamos un tipo de cambio 2. Pasaríamos de este 1, que es nuestro punto de partida inicial, y estaríamos entonces en un E2. Es decir, que generando pues, ese nuevo punto de equilibrio pasamos de una O1, que llamaremos acá, a una oferta 2. Entonces, teniendo en cuenta que estamos frente a un tipo de cambio fijo que ha sido establecido por el Banco Central o bien sea en el caso colombiano por el Banco de la República en el mercado de divisas, se genera esa presión que estamos viendo nosotros ahí, en donde se deprecia la moneda local.
frente a la moneda extranjera. En este caso podríamos decir, se deprecia el peso frente al dólar, debido a que la oferta, la oferta de dólares disminuyó y la demanda, en este caso, sigue siendo la misma. Esta situación a qué conlleva, al estar en un tipo de cambio fijo, conlleva a que el Banco Central debe actuar para llevar a ese punto de equilibrio donde ellos han establecido el valor del tipo de cambio fijo mediante la venta de dólares. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de que esta curva de oferta regrese o se desplace nuevamente a ese 1, que es el punto que ellos han establecido como fijo para su tipo de cambio. Es decir, que se genera un desplazamiento nuevamente hacia la derecha. Entonces, si el Banco de la República o el Banco Central decide, para mantener su tipo de cambio fijo, una venta de dólares, esto genera lo siguiente. En primera situación genera una disminución de las reservas. Al disminuir la reserva, disminuye o baja la base monetaria, y al disminuir o bajar esa base monetaria, pues entonces se genera una disminución o una baja de la oferta monetaria. Al generarse esa situación de una baja de la oferta monetaria, debido a esto, entonces, ¿qué sucede? Sucede que al disminuirse esta oferta monetaria, la curva LM, que se había desplazado hacia la derecha, retorne a su punto inicial. Debido a esa venta de dólares que genera una disminución o una baja en la oferta monetaria, conlleva a que esta curva vuelva nuevamente al E1. En esta situación y en este caso, a manera de conclusión, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en un tipo de cambio fijo, la aplicación de una política monetaria expansiva no genera efecto alguno en la economía con este tipo de cambio, en lo que corresponde al Producto Interno Bruto o a los ingresos del país.